con nuestros temas de lo que significa pues la parte de salud pública prácticamente en lo que es la pediatría, ¿no? Entonces, queremos cuidar, así que el propósito es justamente que nos lleguemos a un cambio en nuestra manera de ver la pediatría, ¿no? Desde un punto de vista social y comunitario, ¿ya? No al individuo enfermo, sino a la persona como sí, es lo que pretendemos actualmente. Hemos estudiado los primeros pasos de lo que es la pediatría moderna, lo que es pediatría social, ¿no? Cuál es la importancia de la pediatría social. Hoy día vamos a ver lo que significa la situación de salud, ¿no? Es decir, cuál es la realidad sanitaria en este momento de nuestros niños, ¿ya? Y vamos a ver entonces por qué estamos haciendo hincapié en esto de la pediatría social, ¿no? Hay que cambiar nuestros paradigmas, ¿no? Aquello que hemos venido aprendiendo durante años, ¿no? Por lo menos los que ya somos médicos antiguos, hemos tenido que cambiar nuestro pensamiento en relación a lo que significa la situación real actual de nuestras niñas, ¿ya? Ese es el compromiso, es la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, ¿ok? Bien, vamos a empezar entonces, muchachos. Bien, entonces hacemos un breve recuerdo de lo que hablamos de las situaciones de salud. ¿Cuáles son los factores, ¿no? Los factores que van a intervenir justamente en la salud del niño, ¿sí? Recordemos entonces que la situación de salud infantil está determinada por los determinantes sociales. Hemos visto en dos láminas exactamente cuáles son esos determinantes que están, digamos, en relación misma con el niño y con la familia, ¿no? ¿Cuáles habíamos visto? La pobreza en primer lugar, la malnutrición, el desempleo, la falta de acceso a la educación, servicios de salud y la exclusión social de ciertas poblaciones, ¿sí? Entonces, en resumen, lo que habíamos visto anteriormente, ¿ya? Muy bien. ¿Y cómo vamos a medir entonces esta situación de salud? ¿Cómo podemos decir si esa población infantil tiene indicadores o una situación de salud aceptable de acuerdo a sus derechos? Para eso nos vamos a valer de los indicadores, ¿ya? Entonces son los indicadores que nos van a indicar cómo está el niño en este momento, ¿ya? Entonces, ¿qué son los indicadores? Son medidas de síntesis que contienen información sobre determinados atributos y dimensiones del estado de la salud y también el desempeño del sistema de salud. Entonces ya estamos hablando de los establecimientos del primer, segundo, tercer nivel, del personal que tiene la infraestructura, etcétera, ¿ya? Aparte, lógicamente, de lo que hemos visto, los factores del medio ambiente, ¿ya? Entonces, estos indicadores tienen como propósito reflejar la situación sanitaria de una población. Cuando ustedes vayan al SEDUMS, lo primero que van a hacer es un diagnóstico situacional, ¿no es cierto? ¿Cómo está la salud en vuestro ámbito, ¿no? Y de acuerdo a esos indicadores, ustedes van a tomar medidas, ¿no? Que van a servir para vigilar las condiciones de salud de esa población a la que ustedes están, pues, entonces, predestinados a servir. ¿Ok? Eso es lo que queremos, los indicadores. Entonces, son instrumentos de evaluación que nos van a permitir saber, en forma directa o indirecta, modificaciones del estado de salud, ¿ya? O sea, una idea del estado de situación de una determinada condición. En este caso, la condición de salud del ámbito geográfico, ¿no? De las personas que están a cargo de ustedes, ¿ya? Entonces, los indicadores, ¿no? Ya sea una región, un país o comunidad, nos dan unas cifras, ¿no? Números concretos y comparables en forma de proporciones.
acuerdan ustedes, ¿no? Se acuerdan la tasa de mortalidad, la tasa de morbilidad, etcétera, ¿no? Entonces, llegando ustedes a su centro de salud, piden los indicadores, ya tienen un primer acercamiento a cómo es la realidad, no sé, de salud en ese colectivo donde están ustedes. Entonces, nosotros en pediatría tenemos que valernos bastante de lo que son los indicadores, mucho. ¿Ya? Nos va a decir cómo estamos haciendo nuestra labor en salud, cuáles son los resultados que estamos obteniendo y qué medidas vamos a tomar si es que no estamos cumpliendo exactamente con nuestras metas o nuestros objetivos. Bien. Entonces, cuántos los tipos de indicadores? Son dos específicamente, ¿no? Los básicos poblacionales y lo que nos interesa más a nosotros, los biodemográficos o específicos de salud. Entre los básicos poblacionales, recordarán ustedes, tenemos los indicadores demográficos y los socioeconómicos, ¿no? Dinámica poblacional, tasa de crecimiento poblacional, población total, población urbana, rural, densidad poblacional, ¿no? Que tenemos que saber manejarlos también, ¿no es cierto? Y los socioeconómicos también tenemos que saber cuál es el PBI per cápita, la población alfabeta, años de escolaridad, acceso a servicios públicos y la línea de pobreza. Entonces, fíjense, el médico ya no solamente pues, se dedica a curar, ¿no? Tiene que saber una serie de condiciones que nos van a permitir saber determinar exactamente la situación de salud de la población. Y los indicadores específicos de salud son dos, ¿ya? Los más importantes, los positivos y los negativos. Los positivos de salud-vida y los negativos de enfermedad-muerte. ¿Cuáles estamos empleando actualmente? Los negativos, ¿no es cierto? ¿Cuántos niños han muerto por COVID? Ya, tasa de mortalidad infantil por COVID. ¿Cuántos niños han enfermado de COVID? ¿No es cierto? Entonces, son los de enfermedad o muerte. Pero ¿qué nos interesa a nosotros actualmente en el pleno siglo XXI? Los positivos. ¿Ya? ¿Cuándo son positivos? Cuando tienen una correlación directa con el estado de salud. ¿Ya? Relación directa con el estado de salud. Es decir, cuanto mayor sea la magnitud de estos indicadores positivos, querrá decir entonces que el estado de salud de esa población está adecuado. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuántos niños se vacunaron el primer año? Ya tenemos un porcentaje del 80%. ¿A qué bien? Esa población está protegida, ¿no? Pero serán negativos al contrario, ¿no? Cuando hay una relación o correlación inversa con el estado de salud. Es decir, cuanto mayor sea su magnitud, peor será el estado de salud de esa población. Entonces, tenemos una tasa de mortalidad del 50% en niños menores de un año. Quiere decir que nuestra situación de salud es mala, ¿no es cierto? Es deprimente. Para esto nos sirven los indicadores positivos y los indicadores negativos. Pero nosotros damos más importancia a los positivos actualmente en pediatría. ¿Ok? ¿Y cuáles son esos indicadores positivos? ¿No? Son varios, como ustedes pueden ver. ¿Ya? Lo primero, la esperanza de vida al nacer. O sea, ¿qué esperamos? ¿Cuánto este niño que está naciendo hoy va a vivir? ¿Cuál es su esperanza de vida al futuro? ¿No? O sea, el promedio de años de vida que se espera es que un recién nacido según la probabilidad de muerte prevalecente. ¿Cuánto estamos actualmente? En 75 años, con tendencia a subir. Anteriormente, en el siglo pasado, estábamos en 60 o 65%, ¿no? Se moría más temprano la gente, ahora no. El segundo indicador positivo, ¿cuál es? El control prenatal y el parto institucional. Entonces, ustedes seguramente que en ginecología ya les han dicho, ¿no? ¿Por qué es necesario realizar el control prenatal? ¿Y por qué es más importante aún el parto en una institución de salud? ¿No? Entonces, nosotros decimos que nos permite tomar medidas específicas de protección y prevención, detectando ¿qué? Los factores de riesgo en forma temprana. Si sé que este niño está viniendo con problemas cardíacos, con cardiopatía congénita, ya sé pues, que este niño ¿no? va a requerir un cuidado especial el momento de nacer y posteriormente, ¿no? Entonces hay que estar preparados. Para eso nos sirve el control prenatal y el parto institucional. Entonces, en años anteriores, hasta el año pasado, vuestros compañeros que ya son médicos justamente han tomado en cuenta este hecho, ¿no? La mayor parte de tesis está referido a esto, ¿no? Al control prenatal, parto institucional o factores del neonato. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hemos llegado a entender pues, de que es muy importante realizar el control prenatal en nuestros establecimientos.
Ya. Y le he puesto con dos, que ya les dije anteriormente ya en clases pasadas, los principales indicadores positivos que tenemos en pediatría. El control de CRED, o sea, la consulta del niño sano, ¿ya? Nos interesa a nosotros saber cómo está yendo, cómo va creciendo, cómo va desarrollando sus competencias, sus capacidades cognitivas, etc. Y las vacunas. El programa ampliado de inmunizaciones se llama el PAI, ¿no? La cobertura contra enfermedades inmunoprevenibles. Ya vuestros compañeros que han ido esta mañana a los centros de salud habrán visto, ¿no?, la enorme importancia que tiene en echar el control del niño sano. Y las vacunas también, ¿no? Y a esto se correlacionan otros indicadores que ya, digamos, son secundarios a estos para los principales, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué otros indicadores positivos tenemos? La accesibilidad a los servicios de salud, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, la accesibilidad puede ser geográfica, es decir, el poblador está en condiciones de acudir a un centro de salud próximo en caso de que esté en riesgo su vida, su salud, ¿no? Hasta el siglo pasado era muy difícil, ¿no? No había las adecuadas vías de comunicación, ¿ya? Entonces, muchas veces los pacientes se morían porque no podían asistir a los establecimientos, ¿no? O sea, este indicador geográfico se relaciona con el tamaño de la región, las vías de comunicación y la ubicación de las instituciones de salud. Será pues un buen positivo, digamos. Puno en este momento tiene pues 71 establecimientos en la red de salud Puno. Todos están intercomunicados. Hay posibilidad geográfica de que puede ir una ambulancia si hay un problema de preeclampsia, por decirles. Ese es entonces el indicador geográfico. Otro indicador es el económico, ¿no? O sea, la población que no tiene acceso a los servicios de salud debido a la pobreza. Y entonces el problema de la pobreza, que lo vamos a ver luego, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pretende el Estado? ¿Qué pretende el gobierno? Lo que quiere el gobierno es entonces que todos tengan acceso a los servicios de salud. ¿Qué se llama eso? El Servicio Integral Único de Salud, ¿ya? El Servicio Único de Salud, el SUS, ¿no? Actualmente estamos con el SIS, Servicio Integrado de Salud. En cambio, ahora queremos el SUS, que no solamente ciertos grupos poblacionales accedan a este seguro, sino que toda la población que no tenga otro tipo de seguro tenga entonces estas posibilidades de poder acceder a los servicios de salud, ¿no? Entonces, mientras más accedan, lógicamente se entiende pues de que el riesgo para enfermarse o para morir será menor, ¿no es cierto? Otro aspecto, el aspecto cultural, ¿no es cierto? El nivel educativo, ya hemos dicho, ya tan importante, caramba, es tan complementario de nuestras actividades. A mayor educación, mayor capacidad, ¿no es cierto?, de discernir, de decir, sí, pues esto me conviene, esto no me conviene. No tienen educación, entonces son presa fácil, pues entonces de otros tipos de circunstancias, ¿no? Porque no pueden, digamos, tomar una decisión adecuada, ¿ya? Entonces, el nivel educativo tiene relación directa con la esperanza de vida, inversa con la mortalidad infantil. Lógico, ¿no es cierto? Por eso les decía, pues anteriormente tenían 10 hijos, de los cuales se morían 7, solamente quedaban 3, ¿no? ¿Por qué? Porque no había el conocimiento, ¿no?, de cómo cuidar a sus hijos, ¿ya? Otro indicador de los servicios, el tipo de servicio, los tipos de servicio. O sea, ¿qué es lo que queremos, ¿no? Promocionar esto que ya les dije en la primera clase, la cultura de la salud, no la cultura de la enfermedad. Es decir, estar sentado en su escritorio en el hospital esperando que vengan los pacientes. Adelante, señora, pase, tome asiento, abra la boca, muy bien, o escuché con estetoscopio. Eso era antes, ahora no. Muy bien, ha venido usted acá, señora, pase usted. Muy bien, a ver, pues, muéstreme su carnet de crecimiento y desarrollo, cómo están sus vacunas, cómo está el crecimiento, cómo está el peso, la talla, ¿no es cierto? ¿Tiene anemia, no tiene anemia? Entonces ya la atención dijimos que es de tipo integral, ¿ya? Ya no es individual, ¿ya? Esos son los indicadores positivos. Reitero, ¿no? Los principales son el CRED y las vacunas. Y entre ellos el CRED, es el que comanda todo esto. Si han leído la norma técnica de CRED, entonces se habrán dado cuenta entonces cuán importante es conocer este aspecto, ¿ya? Y lo vamos a hacer eso en prácticas. Vamos a desarrollar la norma técnica de CRED. Bien. Y los indicadores negativos son los de muerte, dijimos, ¿no? Enfermedad, muerte.
Mortalidad, cuántos muertos hay por cada 1.000 habitantes. O de morbilidad, daños y enfermedades que pueden presentar los niños. Anteriormente decimos, y actualmente seguimos, ¿no? Tasa de mortalidad infantil en Perú versus tasa de mortalidad infantil en Bolivia versus tasa de mortalidad en Cuba, en Chile, etc. ¿No? Todavía estamos con ese reto. Nosotros así queremos decir, ¿cuántos niños hemos atendido en menores de 1 año? Si nuestra población objetivo son 1.000 niños que debemos atender al año. He atendido 900. Ah, qué bueno. Muy bien. Pero si solamente he hecho 100 o 200, quiere decir entonces que nuestro trabajo no tiene valor. ¿Ya? Por eso es que se está incrementando más y más consultorios de crecimiento y desarrollo. Y nuestra población sí está respondiendo. Ellos ya saben, ya tienen en su mente que deben acudir a sus citas de control de niños sanos. ¿Ya? Y ahí aprovechamos para hacer otro tipo de disquisiciones. Bien. Y vayamos a ver cómo está la situación de salud en América, en el Perú y en Puno. ¿Ya? En América, fíjense, ¿cuál es la problemática de la situación de la salud infantil? Las muertes en niños menores de 5 años. Casi el 40%, fíjense, ocurre en los países más pobres de la región. Haití, Bolivia, ¿sí? Ecuador, Perú, etc. No tanto en los países más grandes, ¿no? Brasil, Argentina, Chile. La muerte materna, otro gran problema de salud. Más de 22.000 mujeres en América Latina y el Caribe mueren cada año por complicaciones del embarazo y el parto. La pobreza extrema. Fíjense, 100 millones de personas se ven empujadas a la pobreza extrema. ¿Cuándo es pobreza extrema? Cuando ganan menos de $1.90 por día. Más de 800 millones de personas, casi el 12% de la población mundial, gastan el 10%, fíjense, el 10% de su presupuesto en gastos de salud para sí mismos, para un niño enfermo o para otro miembro de la salud, de la familia. Entonces, ¿cuánto dinero se nos está yendo en el cuidado de nuestra salud? Otro, acceso a la atención sanitaria. 3 de cada 10 personas no tienen acceso por motivos financieros, ¿no? Eso se está remediando, hemos dicho, con lo que significa los seguros de salud. ¿Ya? La inversión de salud. Aquí sí estamos graves, ¿no? Los países de América se invierten un 3,8% de su riqueza del PIB. ¿Ya? Lo recomendable es que los gobiernos deberían destinar el 6% del presupuesto anual en salud. Solamente 5 países asignan más del 6% de su riqueza al gasto público en salud. El Perú no está entre ellos. El Perú está entre 3,8 a 4% nada más. ¿Ya? Y ahí, pues, entonces, la enorme debacle que hemos visto en el COVID. ¿Ya? 23 países de la región aumentaron su inversión en salud entre 2000 y 2014, pero el incremento fue inferior a los 5 años anteriores. Ahora con la pandemia sí, pues están dando mayores recursos que ojalá sean adecuadamente empleados. 2 de cada 10 personas no buscan atención médica debido a barreras geográficas. ¿Ya? Todavía fíjense, en pleno siglo XXI, 23 años ya del siglo XXI y todavía tenemos problemas de acceso geográfico. Y no debería ser, ¿no es cierto? Bien, sigamos. Eso es en América, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ha logrado con diversos programas que se han desarrollado a lo largo de todos estos años? Empezando desde la Convención de Alma-Ata, pasando por las de Montevideo y una serie de reuniones que los vamos a ver en prácticas, ¿no? ¿Cuáles son los esfuerzos que han hecho los países para bajar entonces la mortalidad infantil? Entonces, ¿cuáles son los logros? La disminución de la tasa de mortalidad infantil. ¿Ya? La disminución de la mortalidad neonatal, que era terrible. En Puno, yo les recuerdo cuando yo empecé a trabajar el año 80, caramba, de 10 neonatos se nos morían 8. ¿Listo? Neonatos de riesgo me refiero, ¿no? ¿Por qué? Porque no teníamos los elementos suficientes, ¿no? Equipos, infraestructura, personal capacitado, etcétera, para atenderlos. ¿Ya? ¿Qué más se ha logrado en América Latina? Disminución de las tasas o incidencias de las EDAs, ¿no? La diarrea aguda, de las IRAs, la infección respiratoria aguda, y la mortalidad por otras afecciones. La disminución de mortalidad de niños menores de 5 años, ya no se mueren tanto como estaba diciendo. Y la disminución de enfermedades infectocontagiosas. ¿Por qué? Por las inmunizaciones, ¿no? Aumento de la cobertura de inmunizaciones. Fíjense entonces, la tasa de mortalidad infantil de América Latina y el Caribe se ha reducido en 67% en 25 años.
son los informes de UNICEF. ¿Ya? Entonces, se ha logrado algo, pero no pues en relación, estamos todavía lejos de los países desarrollados. ¿Ya? Y vamos a ver cómo es. Entonces, fíjense, las tasas de mortalidad, la diferencia entre América del Norte, Central y Sur. América del Norte, lógicamente, que está comandada pues, por Estados Unidos, Canadá, etc. Apenas 6.20 mueren de 1.000 nacidos vivos. En América Central, 18.3 por 1.000 nacidos vivos. Y nosotros, América del Sur, 15 por 1.000 nacidos vivos. Hemos progresado bastante, chicos, ¿no? Anteriormente había lugares, o el promedio en América del Sur era de 60, ¿no? Entre 55 a 60 por 1.000 nacidos vivos. Los hemos reducido, pero no en todos los países, ¿no? Esto es en general, ¿no? Entonces, si vemos entonces por países, chicos, ya tenemos. En Bolivia, por ejemplo, para el año 2018 son los datos que tenemos, todavía se están muriendo 34 por 1.000 nacidos vivos. ¿Ya? Guyana 30, Surinam 24, Paraguay 18, Perú 18, ¿no? Hemos bajado bastante. Brasil 17, Ecuador 16, Colombia 13, Venezuela, fíjense, a pesar de todos los problemas económicos que tienen actualmente, nos siguen manteniendo en 12. Esperamos que sea verdad, ¿no? Ahora, ¿qué habrá pasado con la pandemia? Es otro dato. Argentina está abajo y el que mejor rendimiento tiene es Chile, ¿no? 6 por 1.000 nacidos vivos, nada más. ¿Ya? Y ahí pues entonces se ve la realidad sanitaria de un país, ¿no? Cómo que está organizado su sistema de salud. ¿Ya? Y estos son los resultados. Bolivia tenía mucho más, casi el doble. Entonces han tenido un auge económico la década pasada que les ha permitido tomar acciones de salud y han reducido a 34 por 1.000 nacidos vivos. ¿Qué va a pasar ahora que hay graves problemas? Todos estos indicadores, chicos, van a variar totalmente. ¿Ya? Y nosotros de repente vamos a subir quizá un punto, ¿no? ¿Ya? Pero hay otros países que van a tener graves problemas. Bien. ¿Cuál es la situación de salud en el Perú? Uno de los logros alcanzados, de los mayores logros alcanzados, es la tasa de la disminución, ¿no? Reducción de las tasas de mortalidad infantil y neonatal. ¿Ya? Y hemos estado muy contentos hasta el año 19. Caramba, se bajó totalmente. Ya teníamos equipamiento, teníamos material, recursos que nos ha permitido combatir entonces los problemas de los niños. ¿Ya? Entre 2000 y 2018, fíjense, la tasa de mortalidad neonatal se redujo en más del 50%. ¿Ya? Mientras que la tasa de mortalidad de la niñez se redujo a casi 2/3, ¿ya? En ese mismo periodo, ¿no? 66-70%. ¿no? Se trabajó, hubo bastante trabajo en todo el país, ¿no? Eso significó pues que tuvimos que capacitarnos, reentrenarnos, ir al exterior, estar en contacto con otros países, saber cuál era su realidad sanitaria, cómo ellos se enfocaban los problemas. Y vinimos aquí al Perú mediante un proyecto, se llamaba el Proyecto 2000, ¿no? Que justamente pues sus objetivos, sus metas eran muy altas, muy difíciles de cumplir, pero lo hicimos, ¿no? Se llegó casi, digamos, a un 80% de aquello que nos habíamos propuesto, ¿ya? Pero fue necesario un trabajo arduo, sobre todo en lo que se refiere a vacunas, ¿ya? En vacunas ha sido bueno, nuestro principal caballito de batalla. Ir a las comunidades, ir casa por casa, ir conversar con las autoridades, y la gente respondió. ¿Listo? Sin embargo, dice, persisten factores como la pobreza, sí, todavía la tenemos, la desnutrición, inadecuada atención, precaria prestación de servicios, ¿ya? Que impiden alcanzar cifras de países desarrollados. Es verdad, nos falta aún trabajar. Este es el aspecto que más nos debe preocupar, el estado nutricional. Dice que los resultados han sido heterogéneos, estamos hablando de 2020. Entre los años 2000 y 2019 se registraron avances importantes contra la desnutrición crónica, flagelo, sobre todo en Puno, en las zonas, en las provincias del norte, ahí donde tenemos graves problemas, ¿ya? Desnutrición crónica infantil. Una reducción de la prevalencia de más de la mitad. Pasamos de 31.3 al 12.2%. ¿Listo? Pero, ¿qué ha pasado? ¿Qué habrá pasado entre el año 2020 a la fecha con la pandemia? Todavía no tenemos datos, pero seguramente esto se ha incrementado nuevamente. ¿Ya? Anemia, ahí sí que estamos graves, ¿no? En 2019, fíjense,
en niños de 6 a 36 meses, que es el propósito del programa contra la anemia, ¿ya? Hasta los 36 meses. La anemia en el Perú bajó de 43.5 a 40.1, ¿no? Menos 3.4. La meta es llegar al 30%. ¿Ya? Estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios, ¿listo? Para hacerlo. Y hay respuesta de la población. Ellos ya saben ya cómo se debe, qué se debe hacer, perdón, para reducir este anemia. La alimentación, los factores culturales, educativos, etc. Pero hay situaciones que nos llaman la atención. ¿Por qué en Puno, no? Puno ciudad, digamos, en salud, ¿no? Que generalmente son personas de la clase media, ¿no es cierto? Que tienen un sueldo, tienen ingresos. ¿Por qué hay también alta incidencia de anemia? ¿Qué sucede? Es un estudio que todavía está incompleto, ¿no? En la facultad sacaron el estudio en ciencias de la salud, en nutrición, ¿no? Pero no es convincente. Debe haber algo que quizás sean los indicadores que nos están poniendo. Hay unos factores de conversión que se llama, ¿ya? Que nos dicen, tiene un valor tanto de hemoglobina, pero hay que restarle un valor, ¿ya? Referencial, porque están ustedes en altura. Quizás esté fallando ahí, porque es increíble, les digo, ¿eh? Hay niños que sus papás trabajan, ambos trabajan, pero están con anemia, ¿no? Será quizás también cambios en los hábitos dietéticos, etcétera, no sé. Va a ser un trabajo muy difícil de hacerlo, pero hay que hacerlo, ¿no? Ustedes son los que tienen que hacerlo, por favor. ¿Sí? Muy bien, si seguimos hablando de anemia, decimos que en Pasco se redujo en menos 8,5%, Amazonas menos 8,1%, San Martín menos 5,3%. Así les pongo en rojo. Puno subió a 69,4% más 2,2% y Cusco subió a 64,7%. ¿No? Fíjese entonces la triste realidad de Puno, de los departamentos, las regiones del sur sobre todo, ¿no? Y ahí viene pues todo este descontento. No creen ustedes que es política simple, no. La gente se da cuenta de que estamos mal, pues, en relación con nuestros paisanos del norte, del centro, etcétera. No, estamos mal. Nos han marginado y eso es verdad, ¿ya? No hablamos acá de política, pero hay que decir las cosas. Bien. En los últimos años tenemos otro flagelo, ¿ya? ¿Cuál es? El sobrepeso y la obesidad, que ha adquirido mucha importancia en los niños, niñas, adolescentes. Fíjense, entre el 2007 y 2018 el sobrepeso, ¿ya? Entre 5 y 9 años creció del 16,9 al 21,8%. Y en ese mismo lapso, la obesidad, ya ustedes saben que es diferente sobrepeso de obesidad, aumentó en más del doble, 15,6%. Son datos del Instituto Nacional de Salud, del 2020. ¿Ya? Entre los adolescentes, la prevalencia de sobrepeso aumentó de 12,9 a 19,5 entre 2007 y 2018. ¿Ya? Los gráficos les voy a poner en la separata que les voy a entregar. ¿Ya? Fíjense entonces, otro flagelo que ya tenemos, sobrepeso y obesidad. En adolescentes, el sobrepeso en ámbito urbano, 24,1%. Fue casi el triple que en el ámbito rural, 8,2%. Y la obesidad en el ámbito urbano, 14%. 6 veces mayor con el campo, ¿no? Que es 2,4%. ¿Qué significa? ¿Cuál será la explicación? ¿No? ¿Por qué está aumentando? Antes había gorditos, pero eran pues esporádicos, ¿no? En el colegio era pues, ¿qué les digo? Caramba, motivo de siempre de acciones risueñas, molestarlo al gordito. Ahora hay bastantes. ¿Ya? En Juliaca, ustedes, lo que viven en Juliaca, ustedes han ido a Juliaca, van a ver bastantes chiquitas. ¿Será que ha cambiado, digamos, el aspecto económico mismo de esta zona? ¿No? Ya, que antes son ahora pues agricultores, mineros, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, de repente el aspecto económico ha inducido pues a que tengan un mejor tipo de alimentación, pero no la sana, no la adecuada. Entonces, eso se manifiesta con el sobrepeso y la obesidad. Dentro de unos pocos años, chicos, unos 5 años más, sobrepeso y obesidad va a ser un problema de salud pública, al igual que la desnutrición. Entonces, alerta también ahí. Para eso es el control de niños sanos. Está tomando ya precauciones. Decirle, señora, ¿sabe qué? Fíjese, en la curva de crecimiento, su hijito se pasó la línea negra para arriba. Está en sobrepeso. Alerta, tome usted las acciones necesarias. No será problemas ginecólicos, no sabemos. ¿Qué más? La pandemia por el COVID-19 afectaba la salud de las niñas, niños y adolescentes en diferentes ámbitos.
Lógico, ¿no es cierto? Les han visto, ¿ya? Uno de los principales problemas que se ha encontrado luego de la pandemia es en este estudio del Ministerio de Salud de 2021, 34% de niñas y niños adolescentes tuvieron problemas de salud mental, ¿cierto? Por el encierro, pues, ¿no? 29% de las y los adolescentes estaban en riesgo de presentar problemas de salud mental de tipo emocional, conductual o atencional. Ya también les dije, ¿no es cierto? De acá a unos 10 años o 15 años van a obtener los resultados, ¿ya?, en la población que actualmente es, decimos, infantil, ¿no es cierto? Los niñitos de 3, 4 años. Va a empezar a haber graves problemas sociales, muchachos, ¿ya? Uno por la pandemia, otro por la pobreza, otro por los hábitos, etc. Bien. Otro aspecto que al Perú nos preocupa son los servicios de salud, o sea, aquellos desafíos para brindar una atención de calidad a la población. Cuando hablamos entonces de atención primaria de salud, que lo vamos a hacer en prácticas también por su importancia, ¿no?, decimos que toda atención debe ser adecuada en calidad y en oportunidad. Calidad, ¿qué significa? Darle una atención adecuada con profesionales de primer nivel, infraestructura, equipamiento de los centros médicos. Y oportunidad, ¿qué significa? Una atención con oportunidad. Que no tengamos pues a nuestros pacientitos haciendo cola desde las 3 de la mañana para que los estén atendiendo a las 11 de la mañana. Porque el señor médico vino, todavía se fue a tomar su desayunito, a conversar con los colegas y después recién va al consultorio, ¿no? Son otras situaciones, pero aún así decimos entonces que los servicios de salud todavía son ineficientes, ¿no? Entonces, y eso lo vamos a ver, vamos a palparlo cuando hagamos el trabajo de investigación que les dije sobre el grado de satisfacción de nuestros pacientes en los establecimientos, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los desafíos? Están en relación a qué? A la escasez de recursos humanos, a la ubicación e infraestructura de los centros médicos, a desinformación de padres de familia e hijos con respecto al tema de salud. Eso lo vamos a ver en nuestro trabajo de investigación, ¿ya? El Perú dice que es el país de América Latina que menos médicos tiene, 5 por cada 10.000 habitantes. Ya sería pues entre 10 a 15, ¿no? Estamos lejos. Y a pesar que en los últimos años están saliendo pues, cantidades, bueno, apreciables de médicos, ¿no es cierto?, en todas las universidades del país. Y aún así nos sigue faltando. Ni qué decir de las otras profesiones. La mayor brecha con respecto al resto de los países se presenta que en la cantidad de ginecobstetras, médicos cirujanos y pediatras. ¿Ya? Dijimos, ¿se acuerdan? ¿Es necesario que haya médicos, pediatras, ginecobstetras en los establecimientos de salud? Sí, debe haberlos. ¿Ya? Sobre todo en los 1-4, JAE, por ejemplo, ¿no? Ácora, que son 1-4. ¿Ya? Debemos tener ginecobstetras y pediatras, pero pediatras con sentido de pediatría social, ¿no? ¿Ya? La gran mayoría, 78% de los puntos de atención del primer nivel, no tienen la capacidad instalada adecuada para brindar un buen servicio. Los que no estaban en JAE habrán visto, ¿no? Es pequeño ya. Para la población que se maneja en todo este sector de la parte oeste de la ciudad, es pequeño. En Chejoña ni qué decir, ¿no es cierto? Ya la gente está muy apretujada ya. Hay que hacer, ¿qué les digo? Tomar medidas ya para ampliar nuestros establecimientos de salud. Crear un hospital tipo 2-1 en Alto Puno, por ejemplo. O crear un hospital 2-1 acá también en la ciudad, aparte del Núñez Butrón, que es 2-2. ¿Listo? ¿Qué más en el Perú tenemos? La salud sexual y reproductiva, ¿no es cierto? Seguramente que ustedes ya les han dado esos datos, que el indicador más resaltante es el embarazo adolescente, ¿no? La tasa de embarazo adolescente, el 12.6% de los adolescentes entre 15 y 19 años ha estado alguna vez embarazada. Ahí está, fíjense. Consecuencias entonces de lo que habíamos visto en la clase pasada, ¿no? ¿Cómo es la influencia del medio ambiente? ¿Por qué nuestros niños no están desarrollando su capacidad, digamos, de investigación, mejorar su aspecto cognitivo? ¿Por qué estamos metidos con el celular, con la computadora, etcétera? ¿No? ¿Y por qué la familia está disgregada? Que es la causa principal de estos embarazos en adolescentes. Niños que no han recibido un apoyo adecuado de sus papás salen a la calle, son fácil presa de todas las situaciones que ocurren afuera, como ustedes conocen, ¿no es cierto?
Pero si tuviésemos una familia bien constituida, bien relacionada, no ocurriría esto, muchachos. Otro problema en Perú, las inmunizaciones. Bajo nivel de niños que cuentan con todas las vacunas básicas para su edad. Ha descendido del 30% en 2012 al 23% en 2017. Y el desabastecimiento frecuente de vacunas. Ya les decía, ¿no? Hasta el año 2000, con el proyecto 2000, nunca faltaba vacunas. Siempre había. ¿Por qué? Porque el gobierno las compraba y también recibíamos las donaciones de la OMS, etcétera, o de la OPS, ¿no? Entonces, no había. Pero en los últimos años, sobre todo a partir de 2015, ¿no? Ya teníamos graves problemas. No hay vacuna contra la polio, no hay vacuna contra sarampión. Entonces, ya era un problema de tipo logístico del Estado. Y entonces, ¿qué han escuchado ustedes? Está volviendo el polio, muy bien. ¿Hay sarampión en Bolivia? Sí, es verdad que hay sarampión en Bolivia. La varicela se presentó en tal sitio. Casos de viruela, imagínense, chicos, que yo nunca he visto un caso de viruela, les diré. ¿Ya? He visto las secuelas, sí, ¿no? Pero un caso de viruela no. Nuevamente están volviendo. Son las enfermedades emergentes otra vez. ¿Ya? En educación, a pesar de los avances alcanzados, el 21,2% de los niños entre 3 y 5 años no accede a educación inicial, ¿ya? Sobre todo en el campo, ¿cierto? Esto va a afectar su futuro rendimiento escolar y su formación educativa. Entonces, al no tener una buena educación, ¿cierto? No tiene las suficientes capacidades, ¿no? Que le permiten aprovechar o tener oportunidades para triunfar en la vida, lo que hemos visto de la resiliencia, ¿no? Bajo rendimiento de los estudiantes, que no solamente es producto de un sistema educativo ineficiente, más bien es de las pocas posibilidades que tienen nuestros niños, sobre todo el área rural, para aprovechar este sistema educativo. Ustedes entenderán, ¿no? De repente ustedes tienen papás, mamás, profesores. Entonces, estamos también fallando ahí en el aspecto educativo. ¿Ya? Y existen limitaciones en los alumnos para aprovechar los contenidos que se les impartirán en las escuelas. ¿Cuál dijimos que era la principal causa para estas limitaciones? La desnutrición, ¿no es cierto? Ya, si hasta los 2 años no hemos recuperado a ese niño, va a ser bien difícil que después lo hagamos. Y se va a traducir en esto justamente en limitaciones de tipo cognitivo, de aprovechamiento de rendimiento escolar. ¿Sí? Entonces, esa es nuestra triste realidad, muchachos, todavía. Estamos hablando, el Perú está muy bien, el Perú estamos ya hablando de dolarización, que estamos igual que el dólar, somos los más dromes, Chile se está yendo a la bancarrota, Bolivia, ni qué decir, Argentina ya está al borde del colapso. No tanto, ¿no? No hemos sabido aprovechar ese momento de bonanza económica que hemos tenido a partir de 2010, justamente en la salud y en la educación. ¿Quiénes aprovecharon? Ya saben ustedes, ¿no? Las grandes corporaciones, no donde debía invertirse. ¿Ya? Ahí está entonces, ¿no es cierto?, las consecuencias que tenemos actualmente en el campo de la salud. ¿Okay? ¿Qué pasó con la pandemia de la COVID-19? ¿Quiénes fueron más perjudicados? El CRED, ¿no es cierto?, crecimiento y desarrollo. Ya no se hizo los controles de niños sanos. Y también aquellos servicios relacionados con la salud sexual y reproductiva, igualmente, ¿no? Todos los establecimientos del primer nivel de atención estuvieron abocados a casos de urgencias o emergencias, ¿verdad? Relacionadas con el COVID. O las enfermeras querían salir a las vacunas, a los establecimientos, al campo. No, había miedo, temor, ¿no es cierto? Me moriré. He visto morir a varios de mis colegas de pediatría, acá en Puno, ¿no? He visto morir a varias enfermeras, muy buenas enfermeras, pero que se contagiaron y lamentablemente fallecieron. Es una gran pena porque era persona muy comprometida con la salud del niño. ¿Ya? En cuanto a CREF, dice, el cumplimiento del esquema de vacunación se vio afectado por la suspensión de las campañas públicas. Lógicamente, pues, ya no salían a vacunar, ¿no? Se podría haber dejado de vacunar, dice, a 600,000 niños y niñas. ¿Ya? Fíjense la cantidad. Estamos tratando de recuperar esto desde el año pasado. Nuevamente se puso en marcha todos estos programas del PAI y del CREF, ¿no? Pero nos va a tomar años, chicos, para llegar a esto, nuevamente a tener las coberturas que teníamos hasta el 2020, ¿ya? Con respecto a los servicios servicio de salud sexual, dice, su prestación disminuyó 67% a nivel nacional.
Sí, entonces eso ya los docentes de ginecología les van a decir. ¿Ya? Ese es el impacto de la COVID-19. ¿Y qué más? Eso es el impacto del momento, ¿no? ¿Qué va a pasar después de acá unos años? Ahí vamos a ver otro tipo de situaciones indeseables. De repente habrá problemas en un aspecto cognitivo, respiratorio, no sé. Gran trabajo para ustedes, jóvenes. Investigación al respecto. ¿Ya? Bien, eso es lo que pasa entonces en el país. ¿Ya? ¿Por qué se mueren más los niños en el Perú? Fíjense, ustedes dirán, pues se mueren más por las neumonías, pues, o por las diarreas. No, no es así. ¿Ya? Se están muriendo más por las malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas. Oiga, ahí sí más bien nos parecemos pues a los países del primer mundo, ¿no? Es igualito para ellos. Y después vienen los trastornos respiratorios específicos, el periodo perinatal. Eso les decía, te recuerdan al principio, ¿no? Tenemos que saber atender a un recién nacido. Tenemos que tomar las previsiones necesarias cuando sabemos, cuando el obstetra nos dice, oye, este niñito va a venir mal, cuidado, toma las medidas del caso. ¿Ya? Ahí está por las asfixias perinatales, la enfermedad de membrana hialina, el SAM, no sé, la aspiración de líquido meconial, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y si no estamos preparados, muchachos, para atender adecuadamente a estos niños, van a continuar, ¿no? Van a continuar muriéndose bastantes niñitos. ¿Ya? Y después ya vienen en tercer lugar las infecciones respiratorias bajas, ¿cierto? Las neumonías, la bronquiolitis, etcétera. ¿Ya? Accidentes que obstruyen la respiración, fíjense, a ver. Infecciones específicas del periodo perinatal. Ahí está, otra vez, ¿no? El periodo perinatal. Sepsis neonatal. ¿Por qué les da sepsis a los bebitos recién nacidos? ¿Cuál ha sido la causa de que se hayan infectado? Ah, pues no, les hemos hecho una buena atención, pues con calidad, con higiene, lavarse las manos, atenderlos con guantes, etcétera. ¿No? En el campo al menos, ¿para qué decir, no? Están cortando el cordón umbilical con tijera o con un vidrio. Ahí viene el tétanos neonatal, etcétera. ¿Ya? La septicemia, excepto neonatal que viene acá en infecciones específicas. La sepsis en los niñitos. Accidentes de transporte terrestre, han visto ustedes cuántos se mueren cada día, ¿no? Enfermedades infecciosas intestinales. Recién vienen, fíjense, en el puesto 9, sí, pues, ¿no? Las EDAS. Actualmente ya no se muere casi, ya no, nadie debe morirse por EDA, jóvenes, por deshidratación. Sí, sería un crimen, francamente, que se muera un niño con EDA. Significa que no hemos aprendido nada. Y esto sí, más bien les voy a dar a hacer duro en las prácticas, ¿no? Que vamos a hacer en el hospital. Resolver casos de deshidratación, desconsuelo, irritación oral, rehidratación endovenosa rápida, rehidratación endovenosa lenta, de tal manera que ustedes estén perfectamente bien imbuidos, capacitados en lo que es el tratamiento de las deshidrataciones. ¿Ya? Otro, accidentes por ahogamiento, sumersión, leucemias, fíjense, a ver, imagínense, hay bastante. Acá en Puno hay bastante, leucemia, sobre todo en el área rural. ¿Por qué? No lo sabemos. Retardo de crecimiento fetal, desnutrición fetal y gestación. ¿Culpa de quién es esto? De nosotros, los de salud, ¿no es cierto? ¿Cómo no voy a permitir yo, si estoy haciendo mis controles prenatales, tomar previsiones si ese niño no está creciendo bien? Inmediatamente actúo, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? ¿Por qué no crece este bebito? ¿No? ¿Por qué está flaquito? ¿Van a hacer mal con prematuridad extrema, etcétera? ¿No? O en la gestación. Entonces, fíjese, todos estos problemas, chicos, o somos capaces nosotros, los médicos, de abordarlos, ¿no es cierto? Respiratorias agudas bajas, claro, ¿cómo no voy a saber manejar una neumonía, por amor de Dios? ¿Cómo no voy a saber manejar una bronquiolitis como médico general? No es cosa del otro mundo. No es ser un especialista. Voy a manejar una sepsis neonatal. No, no tiene que ser el especialista, porque yo no puedo. No es así, jóvenes. Ustedes tienen que estar en las condiciones necesarias para tener una sepsis neonatal, por ejemplo. ¿Ya? Quizás no puedan tener problemas respiratorios específicos, ¿no? Un síndrome de membrana hialina, porque van a necesitar ventiladores, una serie de aparatos, el AGA, etcétera, ¿no? Pero hay otras entidades que sí ustedes lo pueden manejar como médicos generales en sus establecimientos. Bien, ¿qué significa esta tablita? Es la tasa de mortalidad infantil, ¿ya? Fíjese cómo ha sido la evolución del Perú desde el año 2000 hasta el año 2018.
Y se nos morían 40,6 por 1000 nacidos vivos. Casi la mitad se morían, ¿no? Actualmente estamos en 7,8, hicimos 18, redondeando, ¿ya? Entonces, es así. Poco a poco se ha ido disminuyendo. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos, bueno, hay que tomar las previsiones necesarias. ¿Trabajamos o no trabajamos? Pues nos ponemos la camiseta de los niños y empezamos a trabajar. Grandes pediatras de Lima, de todos los departamentos, fueron a capacitarse, trajeron nuevos conocimientos, mejores condiciones de atención, ¿ya? Y la mortalidad neonatal, de 9 por cada 1000 nacidos vivos en el 2012, se incrementó a 12 por 1000 al 17, dijimos, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero aún así bajó en relación a otros años, bajó bastante, ¿ya? ¿Por qué dijimos? Porque había mejores condiciones. Y en Puno, casi estamos graves, bueno, es la región con mayor índice de anemia infantil. Caramos, somos primeros en anemia, somos primeros en mortalidad materna. Por Dios, ¿qué nos pasa, no? Entonces, ENDES nos dice que de 7 de cada 10 niños menores de 3 años tienen anemia. 7 de cada 10 niños, imagínense, jóvenes, ¿ya? Menores de 3 años. Y entre niños menores de 5 años, más de 85,000 padecían anemia y más de 20,000 de desnutrición crónica. Hemos dicho que hemos bajado, ¿no? Pero nuevamente va a subir. El 75,9% de niños en Puno, menores de 3 años, tienen anemia, ¿ya? Alerta. Este es el último dato, por si acaso, ¿ya? En niños menores de 5 años, 6 de cada 10 niños, 63%, tienen anemia. O sea, hay más de 88,000 niños menores de 5 años que sufren este problema. Y en la desnutrición crónica, que es otro gran flagelo, 16% de niños menores de 5 tienen desnutrición crónica. A nivel nacional es apenas el 12,2%, pero aún alto, ¿no? ¿Cómo se manifiesta la desnutrición crónica? ¿Ustedes saben? ¿No es cierto? Sí saben. ¿Cómo es un niño, una persona que ha tenido desnutrición crónica? Es un niño que es una persona que tiene talla baja. Son chiquitos, gorditos, pero bajitos, ¿no? Bien. ¿Qué más vamos a ver en punto? ¿Cuáles son los logros que hemos tenido con los programas que se han desarrollado? Ahí está, las sedas con deshidratación se han logrado disminuir, pero no significativamente. Las sedas siguen habiendo, pero ya no se mueren por deshidratación, ¿ya? Hay un mejor acceso a los servicios de salud, lógicamente se han mejorado las vías de comunicación. Los alcaldes por lo menos se preocupan en eso, hacer su carreterita, ¿no es cierto?, para que puedan conectarse mejor, ¿ya? Hay mayor protección contra las enfermedades infecciosas prevalentes con las vacunitas, ¿no? Medida eficaz de prevención. Hemos bajado, reconocemos que sí hemos bajado, ¿ya? La desnutrición aguda en niños menores de 5 se ha reducido y la proporción de niños con bajo peso al nacer también ha disminuido. Ya las mamás están acudiendo a los establecimientos, pero no en la proporción que queremos, ¿ok? Bien, son ya, hasta ahí nomás. Y mañana ya vamos a terminar con las conclusiones de todo lo que hemos hablado. Vamos a ver lo que es salud familiar, que es muy importante también, y luego vamos a hacer lo que es los factores de riesgo, ¿no? Porque hemos visto los determinantes de salud. ¿Okay? Bien, muchachos. Entonces, ahora quiero escucharlos. A ver, ¿alguna opinión, algún comentario, alguna duda? O de repente estoy mal, como les digo, ¿no? No son datos que están mal, pues. Estamos en el paraíso, ¿no? Pues no estamos bien. Juliaca mejor todavía porque hay bastante plata ahí en Juliaca, ¿no? No, yo creo que ustedes han visto, chicos, con estos movimientos sociales, nuestra realidad, ¿ya? No es política, los médicos no deben hacer política, ¿no? Pero tenemos que ponernos a analizar qué pasa, cómo es la salud en el campo, por qué es que no tenemos establecimientos bien robustos, fortalecidos, ¿no es cierto?, que tengan todos los medicamentos, que el médico no tenga que estar saliendo pues a caminar o una bicicleta o una moto que funciona 7 días y los demás días ya está malograda. No, ya a veces uno se rebela contra nuestra realidad, jóvenes. ¿Ya? Pues no estamos incentivando ningún tipo de situación política, nada. No nos metemos en política. Simplemente queremos establecimientos y personal adecuado para atender a nuestros niños. ¿Listo?
Muy bien, no hay preguntas, están cansaditos, supongo. Hacer clases a 2 de la tarde es terrible, ¿no? Ya, muchachos. Señor delegado, ¿dónde está mi delegado? Yo creo que ya se fue. Buenas tardes, doctor, estoy aquí. Joder. Ya, mañana vamos a terminar la primera parte, ya, de lo que es la parte de salud pública de pediatría. ¿A qué hora lo vamos a hacer? A las 2 está bien, doctor. ¿A las 12? 2 de la tarde. A 2 de la tarde. Ya, pero lo hacemos presencial, porque ya quiero conversar con ustedes sobre este problema. ¿Ya? Vengan, no tengan miedo, hablen, suéltense. ¿Ya? Si no, nunca lo van a hacer, siempre van a estar calladitos, si no es así. ¿Ya? No sé qué está pasando con ustedes, con otros grupos así en virtual, caramba, conversábamos como 1 hora, ¿no? Cada daban sus opiniones, les parecía, no les parecía, ¿no? Pero eso en práctica sí, pero lo vamos a hacer. Quiero escucharlos ustedes, que saquen sus conclusiones, que piensen, que hagan un análisis de nuestra situación de salud de Puno. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque hay otro trabajo de investigación que vamos a hacer y se refiere a la situación de salud en Puno. ¿Cuáles son los factores que están interviniendo para que nuestra salud en Puno esté por debajo del promedio nacional? ¿Ok? Listo, muchachos. Entonces mañana a las 2 de la tarde nos vemos allá en la facultad, a no ser que tenga alguna reunión, etcétera, porque las reuniones ahora están saliendo a cada momento en la universidad. En este momento ya son las 3:30, tengo reunión. Ya, muchachos, entonces hasta mañana. Lean, por favor, mañana sigan leyendo sobre determinantes sociales. Les he puesto en lecturas también ahora un documento de UNICEF, ¿no? Sobre la situación de salud. ¿Ya? Está mucho más amplio, más explicado. A ver, ya les he dicho, lean todos los días, a modo de divertirse, de relajarse un poquito, lean un rato. ¿Ya? Van a ver entonces cómo es que estamos, ¿no? Cómo estamos en la situación de salud, qué debemos hacer. ¿Ya? Habla del PIB, etcétera. Todos aquellos condicionantes de salud. Listo, muchachos. Entonces, hasta mañana. ¿Ya? A las 2 de la tarde nos estamos viendo. Bye, bye.